Como saben, el próximo día 22 mantendré una reunión con el presidente Rajoy en Madrid, encuentro que solicité a principios de este mes para poder abordar las prioridades para Andalucía dentro del documento que trasladará el Gobierno de España a la Comisión Europea en torno al Plan de Inversiones de la Unión Europea. Consideramos que es una oportunidad. Es una oportunidad para nuestra tierra, es una oportunidad para Andalucía y queremos aprovecharla al máximo. Pero para eso necesitamos lealtad, sensibilidad y, sobre todo, compromiso del Gobierno de la nación. Se enmarca este encuentro dentro de la normalidad que tienen que tener las administraciones. Y España, en momentos como este, necesita diálogo, necesita concordia y, sobre todo, necesita acuerdo. Y nuestra obligación, la obligación de los distintos gobiernos, es hacer políticas útiles para los ciudadanos en un momento de mucha dificultad, donde la gente lo está pasando realmente mal. Precisamente, en aras a ese consenso, ayer mismo me reuní con la patronal andaluza, con el representante de la CEA y con los representantes de los sindicatos para poder consensuar las medidas que voy a trasladar al presidente del Gobierno. Así, esas propuestas van dirigidas especialmente a combatir la lacra del desempleo en Andalucía y aprovechar, como decía, una oportunidad. Por primera vez, después de muchos años, de 7 años de crisis en Europa, comenzamos a hablar de creación de empleo, de estímulo económico, de medidas que impulsen las inversiones y creo que Andalucía va a aprovechar ese nuevo horizonte que se abre dentro de la Unión. Y le voy a trasladar al presidente del Gobierno distintos asuntos. En primer lugar, como decía, la necesidad de que Europa mire al sur. Hay comunidades autónomas que tenemos un diferencial crónico de desempleo. España también lo tiene respecto a Europa y ahora, dentro de ese plan propuesto por el presidente de la Comisión, por el señor Juncker, nosotros queremos aportar, y así lo hemos hecho, medidas e inversiones que son fundamentales para el desarrollo del conjunto de las provincias de Andalucía. Miren, sabe que yo le pedí al presidente del Gobierno hace un año la necesidad de que Andalucía tuviera un plan de empleo especial como tenía otras comunidades autónomas. No tuve suerte, no fui afortunada en la respuesta del presidente del Gobierno. Espero que esa sensibilidad que entonces no hubo con Andalucía sí exista en estos momentos y encontremos la respuesta que esta tierra merece. Le plantearé asimismo cuestiones que consideramos urgentes si queremos garantizar los servicios públicos que en estos momentos venimos prestando las comunidades autónomas. Para eso es fundamental que se reforme cuanto antes el modelo de financiación autonómica. El modelo que garantiza los ingresos de las comunidades autónomas y que garantiza que podamos prestar los servicios públicos en condiciones de calidad. Hay dos elementos importantes a los que haré referencia en esa reunión. En primer lugar, la necesidad de que me explique el presidente del Gobierno por qué hemos llegado hasta aquí en el reparto del Fondo de Convergencia, por qué Andalucía tiene que devolver 426 millones de euros, mientras otras comunidades autónomas que no han cumplido como Andalucía van a recibir 1.000 millones del Fondo de Convergencia. Y, en segundo lugar, la necesidad, que creo que cada día son más voces las que lo reivindican en el conjunto de España, de flexibilizar el objetivo del déficit. Trasladaré también al presidente Rajoy, que ya ha dicho en estos días que considera que la crisis ya es pasado, cosa que yo no considero, y que mientras haya ciudadanos que lo están pasando realmente mal, tenemos que tener sensibilidad en nuestras afirmaciones, pero sí le plantearé que si eso es así, es el momento de empezar a recuperar conquistas sociales. Es el momento de que se note en el estado del bienestar y en muchos derechos que los ciudadanos han perdido en el camino a lo largo de 7 años. Y hay que volver, entre otras cosas, a la financiación de la ley de dependencia al 50% entre el Estado y las comunidades autónomas. Piensen por un momento que nosotros vamos a cerrar este año con una aportación de la comunidad autónoma en torno al 80%. El año anterior fue un 72% en la aplicación de la ley de dependencia. Yo creo que ya no hay excusa para que el Gobierno central haga el esfuerzo que corresponde y el esfuerzo que en estos momentos es de derecho de los andaluces. Y decía, y todo esto dentro de un nuevo horizonte en la Unión Europea, una oportunidad que tenemos para combatir todas las administraciones, el paro y la brecha de la desigualdad que se ha ensanchado fundamentalmente entre las regiones del norte y las regiones del sur. Y Andalucía tiene que jugar un papel fundamental en ese plan de inversiones de la Unión Europea. Y yo voy a exigirle al presidente del Gobierno, al presidente Rajoy, que su Gobierno pelee en Bruselas para que eso sea así, para que el trato a las regiones del sur
sea el trato adecuado, el correcto, el que merecemos, y en un momento, como decía, de mucha dificultad, donde se ha castigado en exceso a las familias, donde se ha apretado el cinturón a quienes menos tenían, es el momento que Europa empiece a tomar en serio el drama humano que se ha provocado. El peso de Andalucía en Europa es incuestionable. Tenemos más población que 13 de los 28 países de la Unión. Tenemos un PIB más alto que 11 de estos países. Por lo tanto, yo creo que son razones de sobra para tener el compromiso y la sensibilidad del Gobierno de España. Hemos remitido al Gobierno de la Nación para su inclusión en ese Plan Europeo de Inversiones 669 proyectos que se van a desarrollar por el conjunto del territorio andaluz y que tiene un coste de 13.255 millones de euros. El mayor número de propuestas pertenecen al sector de las infraestructuras de carácter social, centros educativos, sanitarios, de servicios sociales y sedes judiciales. No obstante, si comparamos el volumen, el peso dentro de esos 13.255 millones, tengo que decir que casi la mitad, en torno a 6.500, son infraestructuras de transporte. Infraestructuras que permiten afrontar en estos momentos proyectos fundamentales para Andalucía. Voy a destacar algunos: la conexión ferroviaria del puerto de Algeciras, el corredor ferroviario de la Costa del Sol, la autovía de Almanzora y Olivar. Hay otro tipo de proyectos, como construir nuevos centros educativos y de salud en las 8 provincias andaluzas, un plan de aprovechamiento del recurso solar en Andalucía para generación eléctrica, propuestas para reducir algo que saben que es una preocupación de este Gobierno, como es la factura energética en nuestras producciones agrarias, nuevas variantes y desdoblamientos de carretera, avances en los metros de Málaga y Sevilla, el tranvía de Alcalá de Guadaira, nuevas sedes judiciales y mejoras en el regadío y en la distribución del agua. Hay también proyectos muy relevantes en el ámbito de los recursos naturales, del medio ambiente, del cambio climático, porque es una de las prioridades de este Gobierno. Hay en torno a 1.500 millones. Y destacan también los proyectos de nuevas tecnologías o eficiencia energética que suponen y superan los 1.000 millones de euros. Si quieren, al término de la rueda de prensa le podemos pasar con más precisión y más amplitud el conjunto de los proyectos que estaba detallando. Y decía que el empleo es nuestro gran reto como Andalucía, pero tiene que ser también nuestro gran reto como país. Y el Gobierno andaluz tiene en estos momentos 5 planes de empleo en marcha: el Plan de Choque por el Empleo, el Plan de Inclusión Social, el Programa de Empleo Joven, el Programa de Construcción Sostenible y el Plan de Empleo para mayores de 30 años. En total son 1.000 millones los que hemos movilizado a lo largo de este año y que prevemos que van a firmarse 98.500 contratos, a los que hay que sumar más de 1 millón de jornales que corresponden al Plan de Inclusión Social. Pero tengo que decirles además que en el año 2015 vamos a movilizar 1.609 millones de euros en este tipo de programa y lo vamos a hacer dirigidos, como decía, al fomento del empleo, pero también a que nuestras empresas ganen tamaño y ganen competitividad dentro y fuera de Andalucía. Nuestra ruta en la lucha contra el paro está clara, está acordada con los empresarios y los sindicatos y forma parte de la Agenda por el Empleo 2014-2020, que, como bien saben, se firmó el pasado mes de julio y que sus objetivos son mejorar la competitividad, mejorar la sostenibilidad medioambiental de nuestras empresas y facilitar la cohesión social y territorial. Y es fundamental, por tanto, como decía antes, que el presidente del Gobierno se comprometa, porque nosotros necesitamos el apoyo de todas las instituciones. No podemos combatir solos, es evidente, el drama del desempleo, ni crear el empleo que necesita Andalucía a la velocidad que lo necesitan los andaluces y las andaluzas solos. Es un drama, como decía, que afecta a familias, que afecta a jóvenes y en el que todos tenemos que poner nuestro compromiso, nuestro esfuerzo y los recursos disponibles. Les decía igualmente que dentro del modelo de financiación que garantiza los servicios públicos y que garantiza también ese estímulo al empleo del que les hablaba, defendemos un nuevo modelo que nos saque de la confrontación entre la dispersión y la población. Nosotros defendemos en Andalucía que se tienen que recibir los servicios públicos en las mismas condiciones, se viva donde se viva. Y un ciudadano en Sevilla, en La Coruña o en Zaragoza tiene que tener el mismo servicio público en sanidad, en educación, en dependencia o en servicios sociales. Y eso no puede estar
sujeto a la voluntad de los gobernantes. Y para eso es necesaria una financiación justa y adecuada, que nosotros defendemos en torno al coste promedio de los servicios públicos. Y en ese coste promedio irán impactando cada uno de los elementos que en un momento determinado influyan en el coste con el que se presta ese servicio. En unos casos será envejecimiento, en otros casos será el número de niños que hay en las aulas, el número de razas, de culturas que haya en un aula también, el número de personas dependientes, la dispersión a la hora de prestar los servicios. Serán muchas variables y nos sacarán, como decía, de esa dicotomía a la que alude el Gobierno cuando habla de la imposibilidad de llegar a un acuerdo en un momento como este. Y pienso que es urgente porque Andalucía ha dejado de recibir en los últimos 4 años 3.456 millones de euros. Es decir, existe un diferencial de 30 puntos respecto a lo que recibe cada ciudadano en función de la comunidad autónoma donde reside. Y creo que eso, unido, como decía antes, a la explicación que merecemos el Gobierno de Andalucía y los andaluces de cómo hemos llegado hasta aquí en el reparto del Fondo de Convergencia, espero sensibilidad en esa reunión y vamos a incluir en el próximo Consejo, en la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que se revise ese reparto, ese aplazamiento de los 426 millones de liquidación negativa respecto al año 2013. Por tanto, voy a defender aquello en lo que creo, un modelo de financiación justo, eficiente y que garantice la igualdad de los ciudadanos que recoge nuestra Constitución. Y, por último, como les decía, volver al nivel de financiación respecto a la ley de dependencia que fija la ley. Ese 50% de la Administración central y ese 50% de la Administración autonómica. Piensen que el 22% de los beneficiarios de la ley de dependencia está en Andalucía. El 22% de los beneficiarios del conjunto de España está en Andalucía. Y lo hemos tenido que financiar a pulmón. El año pasado un 72%, frente al 28% que afrontaba el Gobierno. Y este año, como les decía, vamos a cerrar el año en torno al 80%. Creo que es un coste alto, injusto con Andalucía, porque no vamos a permitir que se queden los dependientes en el camino, pero el Gobierno de la Nación tiene que asumir su responsabilidad y pagar el 50% que la ley le obliga. No se pueden congelar las partidas para dependencia y servicios sociales cuando no se está cumpliendo con las comunidades autónomas. Y termino. Andalucía cumple con España. Por eso es de justicia que España cumpla con Andalucía. Y espero y deseo que el próximo día 22 el presidente Rajoy se comprometa y cumpla con Andalucía, se sume a nuestra lucha, a la lucha contra el desempleo y que colabore activamente en esa hoja de ruta que nos tiene que permitir modernizar Andalucía con más y mejores infraestructuras y servicios sociales.